Incluso después de escapar a los egipcios, los judíos tuvieron que enfrentarse a un arduo viaje hasta su tierra prometida de leche y miel. El camino se lo indicaba una nube que los guiaba y protegía a la vez. El pilar de nubes que los guiaba durante el día actuaba como sombrilla. La zona en la que viajaban era un desierto con temperaturas de hasta 50 grados y tardaron 40 años en llegar. El pilar lanzaba maná a los judíos para alimentarlos durante los 40 años que duró su éxodo. Así los mantuvo vivos en el desierto mientras se gestaba un enorme proyecto de acondicionamiento religioso a manos del ente extraterrestre. Algunas interpretaciones modernas afirman que el ovni les proporcionó mucho más que alimento y refugio. Cuando los israelitas se acercaban a las laderas del monte Sinaí, el pilar de nubes volvió a comunicarse con Moisés. El Señor le dijo a Moisés que se levantara temprano y subiera al monte Sinaí, y que se presentara ante él en lo alto de la montaña. Cuando Jehová aterrizó sobre la cima, advirtió a la gente que se apartara, pero permitió subir a Moisés. Y aparentemente, Moisés subió la nave que había sobre la montaña. Entonces, Moisés subió a la montaña, que quedó cubierta por la nube. El Señor se apareció esta vez en forma de fuego abrasador en la cima del monte, a la vista de todo el pueblo de Israel. Y Moisés penetró en la nube. Los teóricos modernos especulan con que el tiempo que estuvo en la montaña lo pasó en el interior de un ovni. Y cuando llegó a la montaña le sudaba la cara. Lo que implica algún tipo de transmisión de energía entre él y ese ente extraterrestre. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba en sus manos los 10 mandamientos, las leyes supremas para su pueblo. Entonces se le acercó al pueblo de Israel y él les entregó los mandamientos que el Señor les había ordenado cumplir. Pero si esa enorme columna en el cielo era realmente un ovni y les entregó a los judíos un ordenamiento moral para su sociedad, ¿qué opinaron los antiguos de ello? Según Moisés, el individuo que había en el interior de las columnas de fuego y nubes era Jehová. Jehová es el nombre del Dios nacional de los judíos. Su Dios era un Dios del cielo, un Dios celestial, un Dios que creaba el cielo en la tierra. No creo que a los judíos les costara mucho creerse que la columna de nubes y fuego era Dios. Dios estaba en aquel ovni. Algunos creen que la influencia de los ovnis no se limita a la Biblia judía. Puede hallarse a sí mismo en la fe cristiana. Miles de años después del Éxodo, el Nuevo Testamento relata la transfiguración de Jesús. Y se transfiguró ante testigos. Sus ropas se volvieron de un color blanco tan deslumbrante que no había cal en la tierra que las pudiera blanquear más. Y aparecieron Elías y Moisés, que se pusieron a hablar con Jesús. Era sorprendente encontrar a Moisés y Elías con Jesús, porque Moisés llevaba muerto cientos de años, y Elías nunca había muerto sobre la tierra, porque había sido elevado al cielo en un carro de fuego, y no se le había vuelto a ver hasta entonces.
¿Eran los carros de fuego de Elías y la nube brillante de Moisés en el monte Sinaí el mismo ente? Y fue esa misma nube u ovni la que trasladó a Elías y Moisés a la transfiguración de Jesús. Creo que se trata de un fenómeno reincidente en la Biblia. Un objeto extraño que aparece en el cielo y una voz que sale de él. Aparece durante el Éxodo en forma de columna de nubes que habla Moisés. Y aparece en el relato de la transfiguración. Cada vez que vemos a los profetas bíblicos diciendo cosas raras, ¿no sería un ente extraterrestre el que proporcionaba la información a sus mentes para que dijeran las cosas que decían? Más de medio milenio antes del nacimiento de Cristo, un grupo de exiliados judíos se hallaba cautivo a orillas del río Kebar. Entre ellos, un estricto israelita llamado Ezequiel. Se había convertido en profeta prediciendo la caída del reino de Israel. También predicó el mensaje de la esperanza y la salvación. Pero antes, Ezequiel había sido secuestrado por un ente celestial. Cuando miré, había un viento tormentoso del norte aproximándose. Y una gran nube rodeada de brillo con un fuego continuo encendido. Y en medio del fuego se hallaba el bronce más resplandeciente. Ezequiel creyó que ese suceso fue un encuentro con Dios. Pero los expertos en ovnis se preguntan si podría haberse tratado de algo más. Los investigadores de ovnis han analizado y estudiado el relato detallado de Ezequiel sobre este encuentro más que ningún otro pasaje de la Biblia. Y creen que se trata de un encuentro con alienígenas. Vi una rueda sobre la tierra. En cuanto al aspecto de la rueda y de su fabricación, brillaba con el resplandor de una luz de cristal. Ezequiel describe un objeto metálico volante, giratorio y brillante, que asciende y aterriza delante de él. En la era moderna se han observado objetos metálicos volantes, giratorios y brillantes que ascienden y descienden, igual que los descritos en la Biblia. ¿No es una conclusión ilógica asumir que las naves que se ven ahora sean las mismas que describía la Biblia en la antigüedad? La construcción consistía en una rueda dentro de otra. Podía dirigirse en cualquier dirección, sin tener que girar. Se nota que a Ezequiel le costaba mucho describir su visión. Y es una característica de los avistamientos de ovnis que la gente que los vea tenga problemas explicando lo que ha visto. Igual que ocurre en la Biblia. Las 4 ruedas tenían bordes con pinchos y estaban circunvaladas por ojos. Trataba de describir aparatos mecánicos. Y en esa época no existía ningún aparato mecánico. La rueda era el aparato más sofisticado con el que contaban. Cuando las ruedas flotaban encima suyo, Ezequiel pensó que estaba contemplando algo sobrenatural. Pero, ¿y si se trataba tan solo de alta tecnología? ¿Cómo iba a poder diferenciar lo sobrenatural y lo tecnológico? Cuanto más sofisticada es una tecnología, más sobrenatural parece. Y de ella surgieron lo que parecían 4 criaturas vivientes. Seguían a su espíritu donde quiera que fueren. Y las ruedas se elevaron con ellas.
porque los espíritus de las criaturas vivientes estaban dentro de las ruedas. Describe un objeto que sale de la montaña y deja salir de su interior algún tipo de vida inteligente. En cuanto al aspecto de sus caras, cada una tenía de frente el rostro de un hombre. Las 4 tenían el rostro de un león al lado derecho. Las 4 tenían el rostro de un buey al lado izquierdo. Y las 4 tenían la cara de un águila por detrás. En aquella época, no había nada similar en el cielo. No había aviones, ni helicópteros. No había cometas, ni siquiera globos. En su época, nada se movía, a no ser que estuviera vivo o alguien lo moviera. Por eso, empleó la analogía de criaturas vivientes. Sobre las cabezas de las criaturas vivientes había la representación de un firmamento brillante como el cristal. Y cuando se fueron, oí el ruido de sus alas, similar al sonido de muchas aguas, como el sonido del trueno del Todopoderoso. Ve un firmamento, un objeto muy grande. Muchos ingenieros que han estudiado el tema opinan que se trata de aparatos de aterrizaje. Describe luces que suben y bajan, anillos de luces centelleantes que lo rodean. Habla de un ser que sale de la nave, del firmamento encima de él, y le habla. Si los visitantes eran extraterrestres, ¿por qué se le aparecieron a Ezequiel? Este encuentro pudo sumir a Ezequiel en un estado de control mental que le impulsó a escribir su largo libro de profecías sobre el futuro de Israel y sobre las consecuencias políticas y económicas que se producirían. No lo sé, pero se trata de uno de los conceptos claves que tendrán que estudiar los teólogos una vez se haya admitido la existencia de ovnis. Ángeles. Los mensajeros de Dios. Sus imágenes etéreas aparecen en el arte y la arquitectura a lo largo de los milenios por todo el globo. Mencionados cientos de veces en la Biblia, los ángeles estaban presentes en algunos de los acontecimientos más significativos de la historia antigua. Pero, ¿qué son los ángeles? Algunos expertos en ovnis se preguntan si los ángeles y los alienígenas son lo mismo. Me atrevo a especular con que los ángeles de la Biblia y el Corán poseían los mismos poderes y facultades sobrenaturales que los ocupantes de las naves a quienes hoy en día llamamos extraterrestres. Según la Biblia, San Pedro, patriarca de la Iglesia Católica, fue salvado por un ángel con misteriosos poderes. El apóstol Pedro fue encarcelado para asegurarse que no se escapaba, y además lo encadenaron dentro de la celda y le pusieron a un guardia durmiendo a cada lado. Y se le apareció un ángel del Señor que hizo resplandecer la celda. Tocó a Pedro en un costado y le despertó diciéndole que se levantara deprisa. Y las cadenas cayeron de sus manos.
y el ángel sacó a Pedro de su celda entre los guardias inconscientes. Cuando el ángel y Pedro abandonaron la cárcel, la puerta de la cárcel se abrió por sí sola.